de función renal se decidió dividirlo, porque antes se consideraba que a partir de 60 ya el estadio 3, 4 y 5 ya era insuficiencia renal. Ahora se ha rebajado, se considera que es a partir del 3B, de que hay una lesión moderada grave con un filtrado glomerular entre 30 y 44, y luego ya el estadio 4 es cuando se llama ya un daño renal grave con un filtrado glomerular menos de 30, y el 5 es cuando ya se llega a insuficiencia renal terminal con menos de 15 de filtrado glomerular, que es cuando los enfermos, muchos de ellos, terminan en tratamiento sustitutivo renal, generalmente con diálisis. Calculando los que consideramos que tienen insuficiencia renal, sale que es un 2,7% de la población general. Esto parece un 2,7%, una cantidad pequeña, pero representa alrededor de 1 millón de personas en una población como la española. Y de los que llegan a la insuficiencia renal terminal, vemos que solo llevan unos cuantos, el 0,22%. Esto representa alrededor de unos 100.000 los enfermos que llegan a esta situación de insuficiencia renal terminal. No todos llegan, luego veremos por qué es lo que está ocurriendo. Entonces, estos cuantificando, son cifras pequeñas, pero contadas en una población general, indica un número muy importante de pacientes que sufren esta patología. Pero vamos a ver, los americanos, aquí se plantea mucho problema de si esto realmente va a llegar a insuficiencia renal, no es insuficiencia renal. Hay quien dice que decir que tienen insuficiencia renal estos pacientes cuando no van a llegar nunca a la insuficiencia renal terminal, que eso es estar considerando enfermos a personas que no lo son, es decir, unos que consideran que es fisiológico, otros que consideran que es patológico. Pero los americanos son muy prácticos, los nefrólogos americanos, y dicen, vamos a ver, ¿esto tiene consecuencias o no tiene consecuencias? Y entonces hay unos trabajos muy importantes, bueno, complementando lo que decíamos anterior, insuficiencia renal que veíamos, aparece fundamentalmente en las personas más mayores, por encima de 64 años, es lo que aparece, y luego, por sexos, aparece más frecuentemente este deterioro de la función renal en las mujeres comparados con los varones. Vemos como en todos los grupos de edad aparece lo mismo, es decir, que aparece en personas mayores y fundamentalmente en las mujeres. Y lo que se llama, ¿qué consecuencias tiene? Pues mire, este trabajo es muy clásico de Cohn, que apareció en el 2004 en el New England. Entonces aquí ven cómo calcula la tasa de muertes por cualquier causa en relación con la caída del filtrado glomerular. Y se ve que a medida de la caída del filtrado glomerular existe un aumento muy considerable, esto es el riesgo absoluto, de muerte. Vemos, y sobre todo, fundamentalmente, por debajo de 45, que esto es por lo que muchas veces, es por lo que se cambió del 3, se hizo la división 3A, 3B, para coger ya desde aquí, que es el 3B, 4 y el 5. Entonces, esto ya vemos que lo que ocurre a medida que va bajando el filtrado glomerular, que hay consecuencias. Pero aquí lo que vieron los procesos cardiovasculares, todos los problemas cardiovasculares que presentaban los pacientes, dependiendo de cómo caía el filtrado glomerular. Y se ve clarísimamente cómo, a medida que cae el filtrado glomerular, sobre todo a partir del 3B, aumenta muy considerable el riesgo de padecer un evento cardiovascular. Hicieron lo mismo también comparándolo con la hospitalización. Y se ve cómo los pacientes, a medida que desciende el filtrado glomerular, la tasa de hospitalización aumenta también muy considerablemente. Lo cual quiere decir que el descenso del filtrado glomerular conlleva unos riesgos, y unos riesgos que pueden ser importantes, porque el riesgo de muerte hemos visto que es muy elevado, el de padecer problemas cardiovasculares, y el número de hospitalizaciones también aumenta considerablemente. Otro estudio estudia más o menos lo mismo, y vemos cómo, pues a medida que cae el filtrado glomerular, la causa de la mortalidad, esto es la tasa de mortalidad, el hazard ratio, la relación de Hazard, vemos cómo aumenta considerablemente. Y vemos que los problemas cardiovasculares, la mortalidad por problemas cardiovasculares también aumenta considerablemente. Entonces, esto nos demuestra que hay que valorar
en su justa medida esa caída de filtrado glomerular. Puede que no, el enfermo no llegue a insuficiencia renal terminal, pero que está sometida por el descenso de filtrado glomerular a unos riesgos, como hemos visto en estas diapositivas. Y cuando ese riesgo de mortalidad se ha separado por categorías de edades, porque ahí veíamos globalmente, pero aquí se hace por las categorías de edades de los 4 grupos que ya habíamos señalado anteriormente, sale que el riesgo relativo de muerte es más bajo en las personas mayores. Esto ha sorprendido un poco, y incluso hay quien dice que es lo que se llama la epidemiología reversa, que bueno, pero piensa la gente, no está muy bien explicado, que esto es porque progresa más lentamente en las personas mayores el deterioro de la función renal que cuando no están personas de tanta edad. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, y es el riesgo de muerte según la edad. Y en esta diapositiva se ve claramente. A medida que aumenta la edad, vemos como el riesgo de tener insuficiencia renal es menor en relación con el riesgo de muerte. Por ejemplo, una persona de 40 años, si tiene, una persona de 40, con un filtrado glomerular de 40, está entre 18 y 44 años, tiene más riesgo de tener insuficiencia renal que de muerte. Sin embargo, una persona de 40 años que tiene una edad de 65 o 74 años tiene un riesgo de muerte superior al de insuficiencia renal. Y muchos enfermos no llegan a insuficiencia renal terminal porque han muerto antes por los riesgos de la propiedad, que puede ser porque las comorbilidades que existen, etcétera, etcétera. Es decir, que muchas veces, y no digamos ya cuando tiene un 20 de filtrado glomerular, pues el riesgo cuando tiene más de 65 años es muchísimo más alto que el riesgo de tener insuficiencia renal terminal. Vamos a ver si hemos visto que el tener un descenso del filtrado glomerular produce insuficiencia renal o tiende a tener la facilidad de poder llegar a insuficiencia renal terminal. Esto es lo que hemos señalado hasta ahora, esto es de las CADIGO del 2012, y entonces vemos cómo decimos que lo compara con la proteinuria. En el caso de que la proteinuria sea normal, vemos que a medida que desciende el filtrado glomerular, hasta que no baja de 60 prácticamente no hay ningún riesgo. Aquí está el 3A, que aumenta un poquito el riesgo de tener insuficiencia renal terminal. Aquí aumenta más por colores y cada vez más. Bueno, y cuando hay un mínimo grado de proteinuria, dentro de la normalidad, pues también el riesgo es progresivo a medida que cae el filtrado glomerular. Pero, ¿qué ocurre si estos pacientes tienen proteinuria? Pues si tienen proteinuria, ya el riesgo aumenta muy considerablemente. Vemos aquí que cuando a la proteinuria es alta, estos tenían un filtrado glomerular totalmente normal, resulta que ya empieza a haber riesgo. Y si la proteinuria es más intensa o incluso llega a síndrome nefrótico, personas con función renal normal pueden tener un riesgo de llegar a insuficiencia renal muy elevado que no lo tendrían si no tuvieran la proteinuria. Y esto para todos los grupos de insuficiencia renal. En el aparecer proteinuria, y cuanto más intensa sea la proteinuria, más probabilidad de favorecer que lleguen a insuficiencia renal terminal. Y lo vemos en todos los grupos, en el grupo 3A, en el 3B, en el 4, en el 5 no, porque ya estaban todos en insuficiencia renal terminal. Vemos cómo entonces que por un lado el descenso filtrado glomerular favorece el llegar a insuficiencia renal terminal, pero la presencia de proteinuria también es un factor muy importante a tener en cuenta. Vemos aquí, en este estudio, pone el hazard ratio que existe entre aumento de la proteinuria albúmina, el cociente albúmina-creatinina. Entonces, vemos cómo a medida que aumenta la proteinuria, pues aumenta el riesgo de tener insuficiencia renal. Y aquí también vemos cómo a medida que aumenta la proteinuria, aumentan todas las causas de mortalidad. La mortalidad por cualquiera de las causas. Vemos cómo aumenta de forma muy parecida
unos solos. Entonces, con esto vemos cómo son los trastornos funcionales a nivel del glomérulo. Vamos a ver, aunque sea un poco más brevemente, las alteraciones funcionales a nivel de los túbulos. A nivel de los tubos nos podemos encontrar cosas muy distintas una a la otra. Por ejemplo, podemos ver que en el metabolismo del agua hay un descenso de la capacidad máxima de concentración, que es lo que vamos a ver aquí, pero también hay un descenso de la capacidad máxima de dilución. Entonces, en las personas, a medida que va aumentando la edad, nos encontramos con que la capacidad de la concentración de la orina se pierde. Y si no concentran, quiere decir que no retienen agua, la pierden el agua. Si por un lado se pierde agua, porque no se concentra la orina, y por otro lado, que el centro de la sed responde menos a los estímulos que en las circunstancias que los sujetos jóvenes, nos encontramos que estas personas están expuestas a la hipernatremia y a la hipovolemia por falta de agua. Y esta hipernatremia y hipovolemia pueden conducir a insuficiencia renal. Y esta insuficiencia renal aguda es un factor muy importante que conduce a un deterioro mayor de la función renal. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con el agua. Esto es debido a que hay un trastorno, un descenso de acuoporina, sobre todo en el túbulo colector, y también está muy relacionado con la ingesta de proteínas. La falta de proteínas, lo que llaman los ingleses de los enfermos que solo toman tea and toast, es decir, que comen muy poquito, y nosotros también lo tenemos. Yo tengo un enfermo que tiene 96 años y que dice que él solo toma gazpacho, y entonces, claro, pues estas personas pues no toman proteínas, y entonces las proteínas son muy importantes para que en los túbulos se pueda reabsorber agua, y estos enfermos pues no la y vemos que lo mismo que decíamos, hay un descenso de la capacidad máxima de diluir la orina. Hay un descenso, no se diluye la orina. Y si no se diluye la orina, es decir, podemos estar en el caso contrario. No se diluye la orina, quiere decir que no se elimina agua adecuadamente, producimos hiponatremia. Esto ocurre fundamentalmente cuando hay una sobrecarga de agua. Cuando hay una sobrecarga de agua, nosotros enseguida empezamos a eliminar orina, y una orina que tiene una densidad muy baja. Esto le cuesta mucho a las personas a medida que se van haciendo más mayores. Y entonces pueden conducir a la hiponatremia, que es un trastorno que altera mucho luego al funcionamiento del sistema nervioso. Y en esta diapositiva que les pongo aquí, vemos cómo las hiponatremias, a medida que va aumentando la edad de los pacientes, son más frecuentes. Pero curiosamente, es un peligro que estos enfermos vayan a los hospitales, porque es en los hospitales donde se adquieren las mayores hiponatremias, y es porque en los hospitales muchas veces llega una persona, no se dan cuenta de la edad, le cuelgan un suero glucosado, les están metiendo agua, y cuando se dan cuenta dice, oye, hiponatremia, llaman al nefrólogo, hiponatremia. No, quítale el suero, que ya verás que poco a poco el enfermo lo va a volver a hacer. Pero es que esto crea unos problemas gordos, las hiponatremias, porque al haber hiposmolaridad, el agua se mete en el interior de las células cerebrales y produce unos trastornos cognitivos importantes que pueden deteriorar mucho al paciente. Y luego, con respecto, hemos visto el metabolismo del agua, el metabolismo del sodio. Perdón. El metabolismo del sodio. Pues vemos que uno de los mayores problemas que tiene es que en la porción ascendente del asa de Henle y en el túbulo colector hay un descenso de la reabsorción del sodio. En un trabajo que hicimos en nuestro servicio hace ya muchos años, fuimos de las primeras personas en describirlo, había un trastorno en la reabsorción de sodio en la porción ascendente del asa de Henle y el túbulo colector. Posteriormente, otros investigadores han visto que lo que hay es un descenso de transportadores de cloruro sódico, y también a este nivel, y también de los canales epiteliales de sodio. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que puede haber? Pues si las personas mayores tienen una ingesta de sodio estable, generalmente lo toleran bastante bien. Lo toleran bastante bien. Pero claro, la ingesta de sodio estable es muy complicado y hay que individualizarlo enfermo por enfermo. Porque claro, un enfermo te puede venir que tiene además hipertensión arterial. En una hipertensión arterial tú le tienes que reducir el sodio. Pues tienes que tener mucho cuidado, no sea que al reducirle el sodio, si él no está reabsorbiendo bien el sodio en el túbulo, la porción ascendente de la asa de Henle y el túbulo colector, este enfermo te puede hacer un trastorno de una hiponatremia. Hay que tenerlo con mucho cuidado.
Y luego, lo que hay que evitar a los enfermos, a la mayoría, es que no haya restricciones bruscas o sobrecargas de cloruro sódico. El riñón del anciano pierde elasticidad y no elimina, como eliminan las personas que tienen una función renal totalmente normal, no eliminan esas sobrecargas o no se adaptan a esas restricciones de cloruro sódico. Y podemos pasarnos de si hay una persona que tiene una restricción de sodio, que puede tener una depleción hidrosalina, porque tarda en adaptarse, o si hay una sobrecarga de cloruro sódico, puede terminar esa persona, porque no lo elimina rápidamente, podemos tener una congestión pulmonar, podemos tener edema agudo de pulmón. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y con respecto al potasio, pues también hay que tener mucho cuidado con el potasio, porque hay un manejo deficitario. Y además en las personas mayores tienden a tener un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Hay menor producción de renina y por tanto hay menor producción de aldosterona. Y eliminan peor el potasio y pueden tener hiperpotasemia. Si a esto le añadimos que unos productos farmacéuticos que son de una gran utilidad, como son los IECAS y los ARAS, que se utilizan muchísimo, porque estas personas mayores pueden que tengan también un problema cardíaco y se están utilizando, pero hay que utilizarlos y controlarlos mucho, porque uno de los principales motivos de ingreso actualmente en nuestros servicios son personas mayores que están tomando IECAS y ARA y que presentan unas hiperpotasemias, a veces unas hiperpotasemias que amenazan la vida del paciente. Entonces, yo no digo que no haya que dar IECAS y ARA, pero hay que controlar mucho más a los pacientes que toman estos productos, sobre todo si son unas personas mayores. Y este manejo deficitario, aparte de existir un hipoaldosteronismo hiporreninémico, parece ser que los transportadores de sodio-potasio ATPasa en el túbulo contorneado distal están descendidos. Pues bien, estos son los trastornos que hemos visto que existen a nivel funcional, tanto en el glomérulo como en los túbulos. Entonces aquí se nos plantea, ¿realmente es patológico o es fisiológico lo que está ocurriendo? Hombre, yo no podría decir que en todos los enfermos es patológico, pero la tendencia es que el deterioro de función renal tiene sus consecuencias. Pero lo que les voy a presentar a continuación es la donación de pacientes. Fíjense ustedes, desde el año 92 hasta el 2011, la tasa de pacientes mayores de donantes mayores de 60 años ha aumentado considerablemente. Ya son el 50% representan en la actualidad. Quiere decir que estas personas mayores, aunque tengan reducido el filtrado glomerular, ese riñón tiene una funcionalidad suficiente para mantenerlos a ellos adecuadamente, mantener el medio interno adecuadamente, y además pueden valer para otras personas cuando estas personas fallecen. Entonces, actualmente, cuando nosotros tenemos un donante superior a los 60 años, ¿qué es lo que hacemos? Pues el donante se extraen los órganos y a todos se les hace una biopsia y se manda anatomía patológica y allí nos dicen, si en un score, el grado que tienen de nefroesclerosis, considerando la alteración glomerular, pero también la alteración tubular y del intersticio y de los vasos. Entonces, si el score es adecuado, nosotros trasplantamos a esos pacientes. Y estamos trasplantando de donantes de más de 70 años, el último ha sido de 75, a una persona de una edad similar. Es decir, que a lo mejor con un filtrado glomerular de 40 mililitros minuto, que dice, ay, está bajo, pero para una persona de la misma edad puede ser lo suficiente y tenemos unos resultados muy alentadores nosotros y la mayoría de los centros que utilizamos estos tipos de donantes. Por tanto, aunque veamos que hay unas consecuencias patológicas del descenso de función renal, esos riñones pueden ser útiles para el propio donante, para el propio enfermo o para el propio sujeto de edad y también para otras personas cuando estas personas fallecen. Por tanto, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, que no es todo negativo. Y luego otro problema que hay que tener en cuenta cuando hay las personas de edad y que tienen el descenso del filtrado glomerular es la relación con los fármacos. Y decimos que una de las principales implicaciones médicas del envejecimiento renal es el incremento de la susceptibilidad a la toxicidad de los fármacos en la población anciana. Tenemos que tener en cuenta que una persona mayor seguramente tiene reducción del filtrado glomerular. Si hay una reducción del filtrado glomerular, hay que tener en cuenta que todos los fármacos hidrosolubles que se eliminan por el riñón pueden aumentar su toxicidad porque al disminuir el filtrado glomerular puede que se queden retenidos. Y hay que calcularlo siempre en las personas mayores
las dosis de los medicamentos, sobre todo los medicamentos nefrotóxicos, como pueden ser los aminoglicósidos, pues hay que tenerlos en cuenta, que hay que reducirlos en relación con el filtrado glomerular que tengan. Y luego estas personas son más susceptibles, y por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, que se están utilizando muchísimo, por cualquier problema siempre se están tomando antiinflamatorios, estos enfermos tienen una mayor susceptibilidad. Entonces tenemos que tener en cuenta esto y reducir la tasa de estos medicamentos al máximo porque son nefrotóxicos. Y si antes hablaba de los IECAS, que eran una de las causas de ingresos urgentes en nuestro hospital, la toma de antiinflamatorios, hay que darse cuenta que las personas mayores, pues el que no tiene artritis, tiene un problema de dolor muscular, tiene lo que sea, y están tomando antiinflamatorios. Y los médicos les prescriben. Hay que tener en cuenta que la toxicidad es mayor en las personas que van siendo de mayor edad. Entonces, otro de los problemas que hay que tener en cuenta cuando vemos a este tipo de personas. Y aquí vemos cómo cuando hay una función renal deteriorada, la toxicidad renal puede ser mayor. Entonces, si hay lesión, toxicidad renal, pueden producir una insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda conduce a pérdida de nefrona y esto deteriora más aún la función renal. Y de esto hay un trabajo que publicó el doctor Manuel Eras, en el cual demostraba claramente que la incidencia de fracaso renal era un factor de riesgo para la progresión de la función renal. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, que la toxicidad no es una cosa banal, es una cosa muy importante porque pueden tener unas lesiones renales agudas que aceleran la progresión del deterioro de la función renal. Y también, a medida que hay un descenso del filtrado glomerular, sobre todo cuando llegan a estadios ya 4 o 5, pues vamos a tener unas alteraciones endocrinológicas renales, porque en el riñón es donde se produce la eritropoyetina, la vitamina D3 activa, es decir, el calcitriol, el 1,25-dihidroxicolecalciferol, y también se producen las proteínas, las prostaglandinas, y están descendidas cuando hay un descenso del filtrado glomerular. Hay que tener en cuenta. El comportamiento de la renina puede ser variable, en unos casos está alto y en otros casos está bajo, que son los que conllevan al hipoaldosteronismo hiporrenínico. Y bien, una vez que llegamos, vamos a hablar un poco de los factores patogenéticos que conducen a esta situación. Los factores, pues fundamentalmente se dice que todo el envejecimiento renal está en relación pues, con factores genéticos, la herencia genética, que una persona envejece más rápidamente y otra persona envejece más lentamente. Se ha hablado de que los telómeros cortos pues, favorecen el envejecimiento de las personas y que con la edad es una de las cosas habituales. La edad, lógicamente, es un factor de riesgo y además con el que no podemos luchar. El estrés oxidativo, la inflamación, en todos los problemas de envejecimiento se habla de un problema de inflamación, aunque no está muy bien especificado, pero en todos ellos se habla de ello. Y vemos que esto conduce al envejecimiento renal y lo que hemos hablado antes, esclerosis arterial, hipoxia e isquemia, y luego ya la nefroesclerosis, esclerosis glomerular, atrofia tibular, fibrosis intersticial. Es decir, que esta es un poco la patogenia de cómo se producen estos problemas. Y desde siempre se ha ligado mucho a la alteración vascular, a la lesión arterial, pues con la aparición de glomérulos esclerosos, es decir, con el envejecimiento. Lesión arterial con envejecimiento es una de las cosas características que en el riñón también se observa claramente. Pero tenemos que tener en cuenta que el envejecimiento renal, no solamente decimos tenemos envejecimiento renal, no, las personas a medida que nos hacemos mayores tenemos más riesgo de tener otras enfermedades. Y estas otras enfermedades o factores favorecedores del envejecimiento también hay que tenerlos en cuenta, porque es muy frecuente en las personas mayores un tipo de patología. Por ejemplo, la hipertensión. Muchas personas mayores tienen hipertensión y la hipertensión favorece mucho que aparezca la esclerosis vascular y el envejecimiento. La hiperfiltración que hemos hablado anteriormente, esos riñones que están, esos glomérulos que están hipertrofiados tienen hiperfiltración y al haber hiperfiltración se favorece más la esclerosis. La activación del sistema renina-angiotensina está muy en relación con lo que hemos señalado anteriormente. Las agresiones renales agudas, que hemos hablado del fracaso renal agudo por nefrotoxicidad y que pueden provocar pues, la progresión del deterioro de la función renal.
La obesidad, el síndrome metabólico, dislipemias que ocurren en el caso, pues también, porque además en estos casos también, en la hipertensión, en la obesidad, en el síndrome metabólico hay también de base un estado de hiperactividad. Tenemos el estrés oxidativo, que en todos los sitios, que los radicales libres pues favorecen mucho el deterioro, el envejecimiento en general y en nuestro caso el deterioro de la función renal. El descenso del óxido nítrico, que es un vasodilatador, que es muy importante, y por último ponemos el aumento de endotelina. Yo iba a ponerlo así, dejarlo en síntesis tal y como es, pero no he podido reprimirme y les pongo esta diapositiva, que es la endotelina y el envejecimiento y el deterioro de función renal. Y se la pongo porque es que esta es la portada de Kidney International de este mes de diciembre, de este mes de noviembre. Ha aparecido, y me parecía a mí que además como está muy bien hecha y es de un trabajo que aparece en el interior de la revista, y le dan una importancia muy importante en el desarrollo del envejecimiento renal. La endotelina se produce en montones de situaciones. Ven aquí ustedes, entre ellas está el envejecimiento renal. Pero lo mismo que también la endotelina se produce por muchas causas, la endotelina puede actuar sobre múltiples procesos. Entonces vemos que la endotelina puede estar elevada y favorecer el fallo renal, la hipertensión, la obesidad, y entre ellos el deterioro de la función renal. Y entonces vemos cómo la endotelina, actuando sobre los receptores de la endotelina, puede actuar sobre el vaso y favorecen pues, la hipertrofia vascular, que es lo que hablábamos antes de la nefroesclerosis, actúa sobre el glomérulo, viene sobre el podocito, que disminuyen los podocitos, que son muy importantes para el funcionamiento glomerular, y en el mesangio, y favorecen la glomerulosclerosis. Sobre el túbulo renal, producen nefritis, fibrosis y alteración tubulointersticial, y luego infiltración de células inflamatorias que favorecen esa inflamación que se habla siempre cuando se habla de envejecimiento. Por tanto, hay que tener en cuenta todos estos factores, es decir, que una persona, aparte de envejecer por la edad, puede tener una serie de factores que pueden favorecer que sea más rápido el deterioro de la función renal. Y en esta diapositiva pues vemos el esquema anterior de patogenia del envejecimiento renal y como vemos que aquí hay que ponerle el envejecimiento renal fisiológico, entre comillas, hay que ponerle pues, procesos que son muy frecuentes en las personas de edad y que favorecen y aceleran ese deterioro de la función renal y conducen pues, a insuficiencia renal crónica. Y la insuficiencia renal crónica, a su vez, favorece la hipertensión y se cierra este círculo vicioso. Y esto es como en el envejecimiento renal, unido a estos otros factores que no son nada infrecuentes, que hablamos en este momento, pues consideramos que son las causantes de que se pueda llegar a la insuficiencia renal terminal. Y si antes hablábamos de que era el envejecimiento un proceso fisiológico inevitable, un proceso biológico natural inevitable, hoy en día se considera que nosotros esto ocurre porque tenemos una serie de reservas que nos permiten que cuando somos jóvenes cualquier estrés o enfermedad la podamos superar con facilidad. Pero a medida que pasa el tiempo nosotros perdemos reservas y cada vez son más reducidas. Y cuando ya las reservas son pequeñas, resulta que un pequeño estrés nos coloca, como indica el esquema, en el borde del precipicio. Y ahí es cuando pueden aparecer las situaciones adversas, como puede ser la hospitalización o incluso la muerte. Esto tradicionalmente, por ejemplo en los años 50, el borde del precipicio estaba radicado alrededor de los 65 años. Sin embargo ahora esto, pues gracias a los avances de la medicina, pues se está consiguiendo que, por ejemplo, ahora se considera que por encima de los 80 años es cuando estamos aquí. Y entonces, ¿qué hacemos de prevención y tratamiento de la nefroesclerosis? De todo lo que hemos estado hablando. Bueno, pues la prevención y el tratamiento, no existe ningún tratamiento específico para el envejecimiento. No existe ninguno que se haya podido demostrar que es real. Lo que sí podemos es luchar contra esos factores favorecedores del envejecimiento más rápido. ¿Cuáles son? Pues mirad, control de la presión arterial, eso es elemental, hay que controlar la presión arterial y normalmente pues, se considera que la presión arterial debe ser inferior a 140/80.
Cambio de estilo de vida. Está demostrado que el cambio de estilo de vida, con una dieta adecuada y con el ejercicio físico, se consigue que esas reservas aumenten. Esas reservas que hablábamos y que tenemos todos y que hay que intentar aumentar para que se alargue el tiempo de llegada al precipicio, como señalaba la diapositiva. Restricción calórica. La restricción calórica, los resultados en animales de experimentación son magníficos. Son unos resultados espectaculares. No es tan fácil las dietas que le dan a las ratas o a los conejos aplicarlas a humanos, pero los resultados cuando los leen son espectaculares. Pues lógicamente son régimen de vida sano, control del peso, control de glucemia, control de los lípidos, la terapéutica con vitamina D3, las personas a medida que va descendiendo el filtrado glomerular hay un descenso de vitamina D, tanto del 25-hidroxi como del 1,25 dihidroxicolecalcífero. Esto ya, por ejemplo, la determinación de vitamina D3 en la mayoría de los laboratorios ya se hace y es muy útil hacerlo en las personas mayores, porque si lo tienen bajo con unas pequeñitas, unas pocas gotas de vitamina D3, pues se puede conseguir, o si no, si hiciera falta en su caso, pues darles el calcitriol, que también existe comercialmente. Luego la activación del gen cloto. El gen cloto es el gen de la longevidad, por lo menos en animales de experimentación, y así se empezó a estudiar el gen cloto, que era el gen de la longevidad. Luego resulta que nosotros lo conocemos bien porque en nefrología tiene un papel muy importante en el desarrollo de la nefropatía, de la osteodistrofia renal. Tiene un papel muy importante porque se complementa con el GF23 y la acción de la PTH en el desarrollo, en el intento de eliminar el fósforo que sobra en la insuficiencia renal crónica. Pero bueno, está aquí puesto, pero en los avances de longevidad no se ha conseguido. Luego, bloqueo de vías metabólicas. Esto que hablábamos antes de la endotelina, que parece que tiene un papel, pues se está intentando bloquear estas vías metabólicas para evitar que haya una progresión del deterioro de función renal. Y con esto pues damos por terminado el tema y esperar pues que envejezamos, aunque sea con retoques, como envejece nuestro